Ella dice que quiere honestidad, pero se estremece cuando es sin filtro. Dice que ama la profundidad, pero se aleja cuando te sumerges demasiado. Dice que desea un hombre fuerte, y luego lo resiente en el momento en que él afirma su fuerza. Será incómodo ver este video, no porque deje en claro los deseos femeninos, sino porque revela lo que las vuelve locas, y cómo los hombres pueden usar eso, lo sepan o no. Hay un hecho del que nadie habla. Para meterte bajo la piel de alguien no necesitas encanto, riqueza ni poder. Solo necesitas hacer la pregunta correcta. Una pregunta que penetre sus defensas, que altere su esencia. No con violencia, sino con una curiosidad aguda que se convierte en guerra psicológica. Aquí yace la paradoja. Nos enseñaron que la empatía, la transparencia y la validación son la clave para construir relaciones con mujeres. Maquiavelo se reiría de eso. Él sabía que las personas no se gobiernan por lo que entienden, sino por lo que no pueden explicar. El poder está en la confusión. No necesitas hacer que se enamore. Solo debes preguntar de forma tan certera que quede atrapada intentando responderte, porque eres tú quien preguntó. Y si pudieras descubrir cada creencia inestable que ella protege, la historia que necesita para sentirse segura con una sola pregunta, y si no fueran declaraciones o dominancia lo que da control, sino el silencio correcto, seguido de una sola pregunta letal. Estas no son frases para ligar, son detonadores tácticos. Si las haces en el momento incorrecto, te odiará. Si las haces correctamente, no podrá sacarte de su cabeza, porque tocaste algo que nadie más tuvo el coraje de señalar. Lo que nunca te dicen es que las preguntas que parecen inocentes son las que más desmoronan la autoestima de una mujer. Las que suenan como una duda infantil, parecen inofensivas hasta que resuenan en su cabeza a las 2 de la mañana. Así que pregúntate, ¿qué tipo de pregunta puede hacer callar a una mujer segura de sí misma? ¿Por qué se pone a la defensiva ante algo que parece un juego inocente? Y si esas preguntas no se tratan de ella, sino de los roles que está fingiendo, ten cuidado. Esto no es manipulación para divertirse. Es el momento en el que se caen las máscaras. Cada una de estas 10 preguntas es un hilo que puede deshacer el laberinto de la psique femenina. Y después de eso, ella ya no te verá igual. Y lo peor es que tampoco se verá a sí misma igual. Vamos a mirar más de cerca, hacia la raíz, hacia la trampa que hace que estas preguntas sean tan destructivas. No estás aquí para caerle bien a la gente. Estás aquí para dejar una impresión imborrable. La rebelión comienza en el momento exacto en que te das cuenta de que no necesitas ser más sociable, rico o carismático. Debes ser más silencioso, más afilado. Tu palabra más quirúrgica. Maquiavelo defendía el arte de la perturbación estratégica y silenciosa, no el uso de la fuerza. Lo más sorprendente sobre las mujeres es que el hombre que las reconforta no es el que las hace sentir mejor. Es aquel que les provoca una incomodidad que no pueden resolver. Pero hablemos claro, esto no se trata de jugar juegos. Se trata de recuperar un poder que te enseñaron a reprimir. Te dijeron que debías impresionar a la sociedad, ser amable, buscar aprobación. Y si en cambio te obsesionaras con la percepción y te importara un carajo la aprobación, aquí comienza la rebelión, dominando las 10 preguntas que generan resonancia, no silencio, que rompen sus fantasías en lugar de halagarlas. ¿Cómo usarlas? Así, establece el momento. La calma es clave. No uses un tono dramático al preguntar. Déjalas caer con suavidad. Hazlo cuando ella no espera profundidad, cuando cree tener el control. Ejemplo, después de que te cuente una victoria y te rías, pregunta, ¿alguna vez sientes que estás ganando el juego equivocado? Luego, cállate, no sonrías, no expliques, solo silencio. Déjala perderse en su propia mente. 2. Usa la inocencia como arma. Haz que la pregunta suene infantil, inofensiva. El cerebro baja las defensas ante la inocencia y entra en pánico ante la profundidad. ¿Qué querías ser cuando eras niña y quién te dijo que no podías? No estás apelando a la nostalgia. Estás atacando el instante exacto en que le robaron su identidad. 3. Refleja, no actúes. La mayoría de los hombres intenta impresionar. El método maquiavélico es reflejar contradicciones, no confrontarlas. ¿No se siente a veces solitario eso de parecer tan en control todo el tiempo? Su seguridad ahora es su prisión, y tú la viste, sin atacarla. Mantén tu tensión emocional. Si ella responde con una broma, no te rías.
Si ella hace una pregunta superficial, no respondas de inmediato. Deja que la incomodidad viva. Ella ha conocido a muchos hombres que quieren conexión, pero cuando dejas huecos, ella intenta llenarlos, y cuanto más lo intenta, más control tienes tú del baile. 5. Retírate justo a tiempo. Maquiavelo escribió: cuando uno de los dos debe faltar, es más seguro ser temido que amado. Pero él no hablaba de terror, hablaba de misterio. Haz la pregunta y luego cambia de tema. No investigues más, no expliques. Planta la semilla y nada más. Ella quiere una resolución, que venga a buscarte. No estás seduciendo con preguntas, estás desmontando el teatro con ellas. Belleza, confianza, éxito, filosofía, son capas que ella lleva puestas. Pero la pregunta correcta se desliza por debajo hasta llegar a la parte más vulnerable y dudosa de su ser. Ahí vive la verdad, ahí vive el poder. El objetivo de esta insurrección no es controlarla, es negarte a participar del teatro encantador. Es reemplazar la tensión superficial por cirugía mental. No la impresionas, la atormentas, porque tú, el hombre que hizo la única pregunta que ella no pudo responder, permaneces cuando los elogios cesan y los hombres amables desaparecen. Solo queda una pregunta sin responder. Resuena, reescribe, y si se la hiciste a la persona adecuada, no solo atravesará sus pensamientos, se le incrustará en la piel. Es ahí donde el juego cambia, no en lo que responde, no en lo que dice con la lengua, sino en lo que no puede decir, en la pausa, en el desvío, en esa risa nerviosa. Ahí es donde la fractura se deja ver. Y esto es lo que nadie jamás se atreverá a decirte. Cuando haces una pregunta que la obliga a enfrentar las contradicciones que ha ocultado toda su vida, no solo afectas un momento, sino que empiezas a reorganizar su identidad. Y como resultado de esa tensión no resuelta, ella comienza a girar en torno a tu presencia. Y no porque te quiera, sino porque le removiste algo. Déjame llevarte a una desviación mental. El cerebro humano está programado para cerrar ciclos inconclusos. Los psicólogos lo llaman el efecto Zeigarnik, una compulsión interna por completar lo que quedó abierto. Si comienzas una historia y la interrumpes, el oyente se incomoda. Su mente exige un final. Y justo ahí es donde estas preguntas maquiavélicas se convierten en armas. No le das resolución, no explicas, no la salvas. Solo dejas la pregunta ahí, abierta, afilada, masticando su mente. ¿Y ahora? Todo el trabajo lo hace su subconsciente. Es cuando no estás presente que empieza a pensar en ti, no porque fueras encantador, no por tu físico, sino porque la perturbaste. Sostuviste el espejo demasiado tiempo, y lo que vio le incomodó. Ahora veamos algo más profundo. La neurociencia ha demostrado que la incertidumbre emocional cargada activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. ¿Sabes qué significa esto? Una pregunta bien hecha puede doler más que una agresión. Y lo más perverso es esto. El cerebro empieza a asociar ese dolor contigo, pero no para huir, sino para obsesionarse. ¿Por qué? Porque el cerebro confunde la adicción con la intimidad. Ese es el juego invisible. Ella cree que está sintiendo por profundidad emocional, pero en realidad está atrapada en un ciclo que tú iniciaste, que ella alimenta y que su ego necesita resolver para no colapsar. Ella lo hablará con sus amigas. Dirá: fue solo una pregunta rara que me hizo. Pero después volverá a pensar en eso. En silencio. Una vez, y otra vez, y otra vez. No sembraste cariño, sembraste confusión, y en esa confusión te volviste inolvidable. Por eso los hombres que hablan poco, que observan más de lo que actúan, que hacen preguntas quirúrgicas y extrañas, parecen peligrosos. Y lo son. Dejan a la mujer a solas con sus propios pensamientos. Y la mayoría de la gente entra en pánico cuando se queda sola con lo que evita mirar. La mayoría de mujeres están rodeadas de hombres que intentan gustarles, pero pocas veces encuentran a uno que las incomode de verdad. Uno genera validación, el otro genera obsesión. Y una vez que aprendes a hacer estas preguntas, ya no estás jugando al juego del romance. Ese fue el efecto colateral. Estás jugando a la arquitectura psicológica. Ya no es la atracción lo que define cómo te percibe. Es la perturbación que le dejaste. No fue solo que le hablaste. Alteraste su vida. Y eso, hermano mío, es otro nivel de poder.
Cuando ella dice que desea conexión, no está mintiendo, pero su mente está luchando consigo misma. Piensas que estás hablando con una mujer, pero no es así. Estás hablando con su ego, su pasado, su miedo, su fantasía, su trauma, su orgullo y su sombra. Y esto es lo primero que Maquiavelo te diría. Los valores generalmente no controlan a los individuos. Son controlados por las máscaras que tienen miedo de quitarse. Si haces la pregunta equivocada, la gente se enojará. Si haces la pregunta adecuada, podrías llegar a ver la estructura oculta de su autoengaño. Estas preguntas son tan mortales porque muestran el conflicto entre quién es ella y quién cree que debe ser. Carl Jung llamó a esto la persona, que es la máscara que usamos en público para encajar con lo que los demás esperan de nosotros. Las mujeres, más que los hombres, son enseñadas a construir su identidad en el equilibrio emocional, ser queridas y encajar con los demás. Desde pequeñas aprenden que la belleza, la aprobación y la atención les dan valor. Esto convierte la mente en un campo de batalla entre el yo real y el yo socialmente recompensado. Le dices, ¿alguna vez te sientes mal por ser demasiado ambiciosa? Es simplemente una pregunta, pero ahora has abierto un espacio entre el ideal feminista que le enseñaron y el dolor emocional que ha estado escondiendo. Ella se reirá, pero su cabeza estará dando vueltas. Todo pensador profundo teme más ser entendido que ser malentendido, dijo Friedrich Nietzsche, según cuentan. Eso no es solo algo inteligente para decir, es una forma de mantenerse vivo. Las mujeres temen ser reconocidas más allá de las identidades cuidadosamente construidas que han creado para sí mismas debido a las expectativas culturales y los estándares internalizados. Cuanto más profunda es tu pregunta, más se sale del guión, y ahora ella tiene que improvisar. Y poder improvisar te hace más abierto. Aquí es donde la visión maquiavélica se vuelve mortal. Los individuos reaccionan con más fuerza cuando su identidad está en peligro, no cuando están en peligro ellos mismos. La gente puede pelear si atacas su opinión. Pero, ¿qué pasa si haces una pregunta que los hace sentirse mal consigo mismos? Causas un pandemonio mental. Vamos más profundo. La mente quiere que las cosas tengan sentido. Queremos creer que nuestras acciones están alineadas con nuestros ideales y que nuestra historia tiene sentido. Pero Jung dijo que la sombra es la parte de nosotros que rechazamos para mantener el orden. Para las mujeres, esto significa frecuentemente ser agresivas, dominantes, egocéntricas o incluso sexuales. Entonces, ¿qué le dices a una mujer cuando le preguntas, ¿alguna vez sientes que ser una buena chica es demasiado trabajo? No la insultaste, no te enfrentaste a ella, pero la hiciste enfrentar una sombra que ha tratado de ocultar toda su vida. Ahora, tú y ella no están peleando. Es una batalla entre ella y su propia mente. Y aquí viene lo peor. Mientras más se conoce a sí misma, más le dolerá tu pregunta. Esto es el núcleo de la guerra psicológica. Explotar la curiosidad de las personas en su contra. No con trucos, sino revelando la verdad. No por la fuerza, sino cambiando cómo ve las cosas en una sola frase. No estás haciendo que duden. Les estás mostrando que eso estuvo ahí todo el tiempo. Piensa en el marco cultural en el que viven las mujeres hoy. Reciben muchos mensajes contradictorios de las redes sociales. Sé fuerte, sé suave, sé sexy y limpia. Cuídate y sé independiente. La mujer normal tiene una mente rota. Es mitad diosa y mitad niña, y mitad razón y mitad anhelo. Maquiavelo conocía esta dualidad. Dijo a los gobernantes en El Príncipe que deben ser león y zorro, brutales e inteligentes. La mayoría de los hombres fallan con las mujeres porque solo juegan un papel. El chico encantador, el zorro que adula, o el bruto, el león que domina. Pero el verdadero poder es saber cuándo reflejar sus pensamientos y cuándo dejar que la quietud la obligue a mostrar sus cartas. Eso es lo que hacen estas preguntas. Se parecen, empeoran las cosas. Muestran. ¿Y cuál es el problema principal? Ella no quiere que nadie la descubra. No porque esté ocultando algo, sino porque no sabe qué es. Las 10 preguntas que vas a aprender no están hechas para excitarla. Están hechas para sacudir su historia. No para que alguien te quiera, sino para que se obsesione contigo. Porque una vez que una mujer comienza a explicarse, ya está en tu poder.
pero necesitas usar esta información correctamente. Estas preguntas no son trucos, son verdades ocultas. Y una vez que las dices, no puedes retirar el efecto que tienen sobre su identidad. Cuando le preguntas algo simple como ¿alguna vez sientes que estás viviendo el sueño de otra persona? Sabes que no estás haciendo una charla trivial. Estás poniendo una mina psicológica. Ahora veamos qué pasa cuando explotan. Tambalea dentro de ella. Una perturbación de la mente. Un cambio en la tectónica. Y todo comenzó con una pregunta sencilla que tú elegiste no responder porque no tenías que hacerlo. Esto es lo que no estabas destinado a saber. Cuando un hombre quiere a una mujer, ella no le teme. El hombre que la ve la pone nerviosa. Según Maquiavelo, nunca dejes que vean que los necesitas. Sin embargo, dales constantemente la impresión de que los conoces. Eso es la cúspide. Esa es la última revelación. Un hombre es peligroso si conoce a una dama. La expone no porque la manipule, lentamente, sin hacer acusaciones, sin seducción. Solo descubrimiento. El perseguidor ya no eres tú. Te has convertido en el espejo. Y para alguien acostumbrado a actuar un papel, ese es un lugar aterrador. Sin embargo, hay una línea aquí, así que debes tener cuidado. Este poder puede usarse para crear o destruir. Además, desarrollarás una adicción al resultado, en lugar de comprender su razón si no estás arraigado en tu propia verdad. El verdadero maquiavélico no intenta dominar a otros, quiere controlar a sí mismo. Esa es la última vuelta. Las herramientas de conquista no son las 10 preguntas, son llaves, y tu propia mentalidad es la primera cerradura que abren, porque debes entenderlas antes de poder hacerlas. Debes vivirlas para comprenderlas. Debes enfrentar tus propias paradojas para encarnarlas. Necesitas preguntarte por qué te atrae el control basado en la revelación. ¿Quiero ver a las personas tan profundamente como quiero ser visto? ¿Qué pasa si me desarmo con las mismas preguntas que uso para desarmarla a ella? Esta es la paradoja del poder. El impulso de manipular aumenta con tu nivel de conciencia. Sin embargo, el hombre perfecto usa el conocimiento para liberar, no para dominar. La verdadera atracción surge del sentido único de ser entendido sin juicio, no del encanto o la dominación. No es solo una prueba cuando preguntas a una mujer, ¿alguna vez sientes que has construido toda tu vida alrededor de un miedo que no nombrarás? Le estás dando autonomía, no para que huya de las personas, sino para que se aleje de sí misma. Al hacer esto, también te das claridad, que es más valiosa que el deseo. Empiezas a darte cuenta de que cada individuo, hombre o mujer, es una contradicción disfrazada, un mito envuelto en recuerdos, un cuerpo que lleva creencias que no eligió. Y aquellos que obligan a otros a reevaluar todo sin decir una palabra son los que tienen el mayor poder, no los que los destruyen. La mayoría de los hombres nunca descubrirán este hecho maquiavélico. El ruido no es poder. La seducción no es poder. El control no es igual al poder. El conocimiento silencioso de que puedes ver a través de la ilusión y aún así elegir ejercer la contención es poder. Porque la última y más perturbadora revelación es que el corazón roto de una mujer no siempre es causado por el hombre más peligroso en su vida. Ella se hace otras preguntas por el resto de su vida por eso. Déjate ser eso. Tu propósito es despertarla. Nunca te olvidarás y no puede olvidar tus preguntas.